Cada octubre suelo comprar una agenda para empezar el año escolar con buen pie. Así que busqué por internet una agenda bonita para organizar el año. El paquete llegó 4 días después. Lo abrí con ilusión, pero no era lo que esperaba. En lugar de mi agenda, había un set de maquillaje para disfrazarse de payaso, con peluca naranja incluida. Confundida, revisé el seguimiento del pedido. Ahí ponía: su paquete ha sido entregado en la portería. Esa frase no tenía ningún sentido. En mi edificio no hay portero. Bajé a la entrada para comprobarlo. Miré en todas partes, pero no encontré nada. Después de varios días enviando correos y llamando sin parar, una chica de atención al cliente me dijo con voz aburrida: señora, el sistema indica que el paquete ya fue entregado. ¿Entregado dónde?, pregunté indignada. La chica dudó un segundo y repitió: en la portería. Me pillé un cabreo que no te lo imaginas. Por enésima vez le expliqué que en mi edificio no teníamos portero. Oí a la chica resoplar, teclear en su ordenador y tras unos segundos me dijo: está bien, le enviamos otra agenda. Ya más tranquila, miré el kit de maquillaje y pensé: ¿qué hago con esto? Decidí hacerle una foto y la publiqué en mis redes con el mensaje: quería una agenda, pero al parecer me toca ser payasa. ¿Alguien lo quiere? Para mi sorpresa, me empezaron a llegar mensajes de amigos y conocidos. Yo lo compro para carnaval. Guárdamelo para mi sobrino. Eso me viene genial para una obra de teatro. Una semana después, por fin llegó el paquete. Dentro había una varita mágica, un sombrero de copa y un juego de naipes. Ahora practico el truco más difícil: hacer aparecer mi agenda. Ahora veremos el vocabulario y las expresiones más importantes con ejemplos sencillos que te ayudarán a hablar español con más confianza. Me gustaría empezar con soler. Este verbo es un poco especial porque no se usa solo. Siempre va seguido de otro verbo en infinitivo. Soler significa tener la costumbre de hacer algo, es decir, hacer algo de manera
habitual. Por ejemplo, cuando dices suelo leer por la noche, significa que lo haces con frecuencia, que es parte de tu rutina. En la historia aparece así. Cada octubre suelo comprar una agenda. Aquí, suelo comprar quiere decir normalmente. Cada año en octubre compro una agenda. Veamos ejemplos de cómo lo puedes usar en tus conversaciones. Suelo tomar café por las mañanas antes de ir al trabajo. Es mi costumbre. Lo hago casi siempre. Otro ejemplo. No suelo ver la tele entre semana. Prefiero leer un libro. Aquí significa que normalmente no tengo esa costumbre. No suelo ver la tele. Un detalle. Soler es muy común en España, pero en algunos países de Hispanoamérica se usa un poco menos. Aún así, si lo dices, todo el mundo te va a entender. Dale like, que he grabado esto 5 veces porque mi vecino no paraba de taladrar. La segunda palabra interesante de nuestra historia es la portería. ¿Y qué es eso de la portería? En muchos edificios de España hay un portero o portera, una persona que trabaja cuidando la entrada, recibe paquetes, limpia o ayuda con cosas básicas del edificio. El lugar donde trabaja esa persona, cuando está en su horario, se llama la portería. Y claro, si en un edificio no hay portero, la palabra portería puede sonar rara, como en nuestra historia, donde apareció así. Su paquete ha sido entregado en la portería. Esa frase no tenía ningún sentido. Veamos ejemplos de cómo lo puedes usar en la vida diaria. Mi amigo vive en un edificio con portería. El portero siempre recibe sus paquetes y hasta le guarda el periódico cuando no está en casa. Otro ejemplo. En mi edificio no hay portería, así que los repartidores dejan los paquetes en la calle. Así que ya lo sabes, la portería no es solo el lugar donde trabaja el portero, también es el sitio donde llegan muchos malentendidos con los paquetes. Y si no tienes portería en tu edificio, más vale que tengas buenos vecinos. Uy, y la siguiente expresión es de las buenas. Pillar un cabreo. Un cabreo es un enfado, un momento en que alguien se pone de mal humor, irritado o muy molesto. Es una palabra bastante coloquial, muy común en España. No es grosera, pero sí muy de conversación diaria entre amigos o familia. Eso sí, yo no lo usaría con tu jefe. En nuestra historia apareció así. Me pillé un cabreo que no te lo imaginas. Veamos ejemplos reales. Me pillé un cabreo cuando vi que habían subido el precio del metro otra vez. Otro ejemplo. Luisa pilló un cabreo porque su vecina puso la música altísima a las 2 de la mañana. El cabreo forma parte del español de todos los días. No lo verás en un examen formal, pero si quieres sonar natural con tus amigos en España, esta palabra te va a venir de perlas. Perfecto. Seguimos con resoplar. Este verbo significa soltar aire fuerte por la nariz o la boca, normalmente para mostrar cansancio, aburrimiento o enfado. No es solo respirar, es más como un sonido de uff que hacemos cuando algo nos molesta. En nuestra historia has oído esta frase. Oí a la chica resoplar, teclear en su ordenador y tras unos segundos me dijo bla bla bla. La chica estaba claramente molesta. ¿Cómo puedes usar este verbo tú en tu vida diaria? Un ejemplo. Cuando le dije a mi hermano que tenía que sacar la basura, resopló y dijo, ¿siempre me toca a mí? Otro ejemplo.
En la oficina mi jefe resopla cada vez que la impresora se queda atascada y pasa todos los días. Así que ya sabes, si alguien resopla, no necesita palabras. Ya entiendes perfectamente que está cansado o aburrido o molesto. Si usas este verbo en tus conversaciones, dejarás a los nativos boquiabiertos con tu nivel de español. Pruébalo y verás. ¿Quieres aprender más expresiones de la vida real y no de libros del siglo pasado? Pues en Spanish Step by Step tienes un montón. El link está en la descripción, por si quieres curiosear. Muy bien, ¿listo para el reto de la parte 3? Escucha de nuevo la historia, esta vez sin texto y a velocidad natural. Tu misión: identifica las palabras y expresiones que acabamos de aprender. Cada octubre suelo comprar una agenda para empezar el año escolar con buen pie. Así que busqué por internet una agenda bonita para organizar el año. El paquete llegó 4 días después. Lo abrí con ilusión, pero no era lo que esperaba. En lugar de mi agenda había un set de maquillaje para disfrazarse de payaso, con peluca naranja incluida. Confundida, revisé el seguimiento del pedido. Allí ponía: su paquete ha sido entregado en la portería. Esa frase no tenía ningún sentido. En mi edificio no hay portero. Bajé a la entrada para comprobarlo. Miré en todas partes, pero no encontré nada. Después de varios días enviando correos y llamando sin parar, una chica de atención al cliente me dijo con voz aburrida: «Señora, el sistema indica que el paquete ya fue entregado». «¿Entregado dónde?», pregunté indignada. La chica dudó un segundo y repitió: «En la portería». Me pillé un cabreo que no te lo imaginas. Por enésima vez le expliqué que en mi edificio no teníamos portero. Oí a la chica resoplar, teclear en su ordenador y tras unos segundos me dijo: «Está bien, le enviamos otra agenda». Ya más tranquila, miré el kit de maquillaje y pensé: ¿qué hago con esto? Decidí hacerle una foto y la publiqué en mis redes con el mensaje: «Quería una agenda, pero al parecer me toca ser payasa. ¿Alguien lo quiere?». Para mi sorpresa, me empezaron a llegar mensajes de amigos y conocidos. «Yo lo compro para carnaval». «Guárdamelo para mi sobrino». «Eso me viene genial para una obra de teatro». Una semana después, por fin llegó el paquete. Dentro había una varita mágica, un sombrero de copa y un juego de naipes. Ahora practico el truco más difícil: hacer aparecer mi agenda. Si quieres recibir una ayuda extra para recordar más fácil el vocabulario que vimos hoy, tienes un cuaderno gratuito. Incluye todo: el vocabulario, ejemplos y el texto bilingüe. Tienes el link para descargarlo en la descripción. No digas nunca más: «tengo un problema». Eso suena muy aburrido. Hay una expresión mucho mejor que hará que tu español suene avanzado. Descúbrela en este vídeo. Y colorín colorado, este podcast se ha acabado. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao!